Estudiantes, estudiantes del perpetuo, tengan todos ustedes, estudiantes perpetuistas, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. El día de hoy, jóvenes, vamos a de estudiantes de segundo año de secundaria. Espero que todos ustedes, jóvenes, se encuentren bien de salud, en unión de sus seres queridos, chicos. Y sobre todo, jóvenes, debemos practicar, no olvidemos las reglas, jóvenes, para protegernos de esta enfermedad o de esta pandemia que está sacudiendo a nivel mundial, jóvenes. Debemos practicar siempre las reglas que nos están recomendando la Organización Mundial de la Salud. Mantener distancia, chicos. No olvidemos el mantener la distancia para poder, jóvenes, todos nosotros salir hacia adelante y de aquí al mañana podemos encontrarnos una vez más todos juntos, chicos. No olvidemos, chicos, hay que marcar la distancia, que quede claro. Y practicar reglas de higiene si salen nuestros padres a la calle. A lo que regresen, chicos, inculcarle, papá, tu ropa directamente, ponerla en una bolsa y te va directamente a bañar. Que quede claro, chicos. Lavarse bien. Si salen ustedes o reciben dinero, lavarse bien las manos con agua y jabón, jóvenes. Correcto. Ahora sí, mis estimados estudiantes, el día de hoy, jóvenes, tenemos el siguiente tema. El tema que vamos a aprender el día de hoy a continuación se conoce con el nombre de retribución del trabajo. Pero ¿quién para hablar de retribución del trabajo? Todos los seres humanos, jóvenes. A lo largo de nuestra historia hemos tenido que realizar actividades económicas. Por ejemplo, no sé si recuerdan ustedes, estudiantes de segundo año, el profesor de Historia de Perú les ha mencionado la frase, jóvenes, del Imperio de los Incas, la moral del Imperio de los Incas. Amaqueya, Amasúa, Amayuya, no seas ocioso, no seas mentiroso y no seas ladrón. ¿Con qué fin lo hacían? Para inculcar en cada una de las poblaciones, en cada uno de los miembros de estas familias, mayormente que tenían que trabajar para poder sobrevivir. Si en algunos miembros de algunas comunidades indígenas, habían personas que no trabajaban, jóvenes, eran desterrados de sus pueblos, de algunas civilizaciones. Por ejemplo, jóvenes, a lo largo de la historia el hombre ha tenido que desarrollar una serie de actividades económicas. Cuando el hombre, jóvenes, por ejemplo, cuando fue cazador, fue recolector, y posteriormente descubre la agricultura, jóvenes, al descubrir la agricultura empezó a trabajar las tierras. Se dedicó a la ganadería, al pastoreo, a la pesca y otras actividades más, jóvenes. Pero ¿por qué normalmente, por ejemplo, por qué María, chicos, se dedica a vender pan, jóvenes? María, vendiendo pan, jóvenes, va a obtener una ganancia, está trabajando, está obteniendo una ganancia, jóvenes, ese dinero le va a servir principalmente para poder llevar a su familia y de esta manera su familia pueda cubrir las necesidades de algunos de los miembros de la familia. No olvidemos, las necesidades, chicos, son ilimitadas. Hay necesidades primarias, secundarias y terciarias. Necesidades primarias, por ejemplo, también conocida como vitales, la alimentación. Una necesidad secundaria, vestimenta. Una necesidad superflua o terciaria, que yo me quiera comprar una moto para poderme movilizar. O que por ejemplo, o que Salvatierra quiera irse a comer al mejor restaurante, por ejemplo. O por ejemplo, que Pedro quiera su papá de Pedro cambiar de carro, comprar su mejor carro, por ejemplo, etcétera, etcétera, estudiantes. Ahora sí. Pero todo esto, jóvenes, es de acuerdo. Para poder hacer todo esto, es que de acuerdo tenemos que trabajar para poder sobrevivir. El ser humano, para poder sobrevivir en esta sociedad, ha tenido que desarrollar una serie de actividades económicas. Y dentro de esta serie de actividades económicas, jóvenes, que realiza el ser humano, bueno, le va a permitir obtener un ingreso y de estos ingresos llevar a su familia y poder mantener a la familia, jóvenes. Ahora sí, el tema que vamos a ver el día de hoy, jóvenes, se conoce con el nombre de retribución del trabajo. Pero antes de hablar del trabajo, jóvenes, de la retribución del trabajo, vamos a ver lo que es el trabajo. El trabajo es una actividad, jóvenes, que realiza el ser humano. Por ejemplo, desde el señor que trabaja de bombero, jóvenes, realiza esta actividad y a veces lo hace voluntariamente, pero a cargo de esto, jóvenes, pero la mayoría de estos reciben un ingreso que le va a permitir cubrir sus necesidades. El pintor, jóvenes, el pintor, al realizar esta pintura la va a poder vender y va a obtener un ingreso que le va a permitir sobrevivir a él.
O por ejemplo, ¿por qué no decirle al señor que recoge la basura, jóvenes? Es un trabajo. Y no es un trabajo, chicos, es un trabajo decente. Porque va a permitir la basura que botan todas las personas que no son conscientes, chicos, que arrojan en la calle. Ahora sí, como lo decía, el trabajo es uno de los derechos fundamentales que realiza el ser humano. Que estos jóvenes, este trabajo que realiza el ser humano es una actividad consciente, como les había mencionado. Al ser una actividad consciente, le permite socializarse al hombre y relacionarse con los demás. Y de esa manera, satisface sus necesidades. A ver, chicos, satisface de esta manera, jóvenes, de esta manera, el ser humano satisface sus necesidades. Desde el médico, jóvenes, se dedica, porque ha estudiado jóvenes, se dedica a la medicina y su profesión es médico. O desde el carpintero, jóvenes, también es un trabajo. El ingeniero, jóvenes, o el arquitecto, el profesor, por ejemplo, ¿con qué fin yo lo hago? Porque de esta manera, realizando mi trabajo, jóvenes, me va a permitir obtener un ingreso que va a permitir cubrir mis necesidades, las necesidades de mi familia. ¿Me entienden, chicos? Así como, por ejemplo, muchos de ustedes, sus papás, están cubriendo, chicos, al realizar un trabajo les permite, jóvenes, brindar una mejor educación a ustedes. Por ejemplo, los ha seleccionado para recibir una educación en la institución en la cual están laborando ustedes, estudiando, chicos. Ahora sí, si hablamos del trabajo, el trabajo, chicos, les había mencionado, ¿cuáles son sus características? ¿Cuál es una característica del trabajo? Dicen que el trabajo es una actividad consciente. ¿Por qué? Porque yo soy consciente de lo que hago, chicos. Porque de esa manera yo realizando este trabajo, chicos, al realizar este trabajo yo sé que me va a permitir obtener un ingreso y me va a permitir, jóvenes, cubrir las necesidades de mi familia. Por ejemplo, ¿no se dan cuenta? Ustedes no se darán cuenta, chicos, que producto de esta pandemia hemos tenido aproximadamente como 3 meses en casa. Y muchas personas no se han dedicado, no han podido trabajar. ¿Y qué se han visto jóvenes? ¿Qué ha pasado con ellos? Entonces, ellos se han dado cuenta, jóvenes, que es necesario trabajar para poder, entonces, si yo no tengo para, yo tengo que trabajar para poder comer, chicos. Y entonces, por eso es que la mayoría de personas, chicos, son conscientes de que el trabajo es una actividad humana consciente. ¿Por qué? Porque nos va a permitir llevar ingresos económicos para poder cubrir las necesidades de nuestra familia. ¿Pero qué? Porque otra característica del trabajo, chicos, es que persigue un fin económico. ¿Qué significa un fin económico? El profesor que yo realizando esta clase con ustedes. ¿Con qué fin hace, chicos? Porque busco, al realizar este servicio, chicos, me voy a obtener al final un ingreso o un beneficio. Que el beneficio, chicos, producto de mi trabajo, es que recibo un dinero. A ver, como también les había mencionado, persigue un fin económico, es decir, una ganancia. El señor es el señor que se dedica al comerciante, al vender papa, al vender, por ejemplo, arroz o pollo, chicos. ¿Qué es lo que hace, chicos, ellos? Ellos le permiten realizar esta actividad porque le va a permitir obtener una ganancia. Y esta ganancia le va a poder cubrir las necesidades de su familia. Ahora, ¿recuerdan ustedes esas frases que le dije? Amaqueya, Amayuya, Amasúa. En el imperio los incas obligaban, en otras civilizaciones obligaban a trabajar, chicos. Y el que no era desterrado. ¿Qué significa esto en la sociedad hoy en día? Hoy en día, chicos, hoy en día, en la sociedad que vivimos, es obligatorio, no solamente hoy, sino siempre, chicos. Es una actividad obligatoria porque, chicos, no nos podemos eludir, no nos podemos escapar, porque si no, ¿de qué manera vamos a sobrevivir? Quizás ustedes dirán, pero profe, yo no trabajo, pero todavía estás estás bajo el cuidado de tus padres. Pero cuando ya seas una persona, un ciudadano, ya hayas estudiado una profesión, chicos, es obligatorio que estudies, porque si tú tienes una familia, ¿de qué manera va a vivir tu familia? ¿Piensas que siempre vas a estar en casa con tus padres? No, chicos. Ya tú formando un nuevo hogar, jóvenes, ya tú dependes, tú tienes que sacrificarte o esforzarte por brindarle educación, alimentación, que es lo más importante, chicos, las necesidades vitales a tu familia. Por lo tanto, es obligatorio trabajar, porque de esta manera voy a cubrir las necesidades familiares. ¿Por qué? Otra de las características, chicos, del trabajo
Sé que el trabajo es una actividad decente. ¿Por qué jóvenes? Porque yo sé lo que hago, yo sé que jóvenes, pero yo no voy a utilizar como lo más fácil que hacen. La mayoría de personas jóvenes que conocemos en el mundo, que el mal camino que utilizan significa que cuando uno acostumbra a un hijo a ser siempre, a que no haga las cosas, a ser un ocioso, chicos, tenemos uno de los grandes problemas. Por lo tanto, jóvenes, el trabajo que realizamos es un trabajo decente. Así sea de barredor, es un trabajo decente. ¿Por qué? Porque estoy esforzándome, chicos, para obtener una ganancia de manera honrada. Y no le estoy quitando a nadie, jóvenes. Por lo tanto, el trabajo es dignificante. Porque al realizarlo, deja una satisfacción, porque yo sé que lo he hecho bien. Yo sé que, por ejemplo, si el señor que barre, yo sé que haciendo esta limpieza, estoy dándoles el ejemplo a esos señores que porque de diferentes clases sociales que forman, esos señores que porque comen una cosa en la calle, lo arrojan, ¿no, chicos? Mientras que esos, yo les enseño, los educo. ¿Qué significa? Recogiendo la basura. Pero a cambio de eso, yo recibo una mensualidad. Ay, chicos, desde el señor que es agricultor, que anda jóvenes ahí trabajando en su chacra y viene a su casa medio socio y después se baña jóvenes, ¿pero por qué? Porque es dignificante, porque el ser humano se encuentra satisfecho al realizar esta actividad. Le va a permitir tener dinero para poder sobrevivir y si tiene familia, poder alimentar a su familia, chicos. Ahora sí, todo trabajo, jóvenes, busca un fin, es económico. Recibes algo, ganancias, chicos. Ahora sí. Cuando hablábamos, chicos, según la actividad que realiza el ser humano, una de las actividades que realiza el ser humano, las clases de trabajo son las siguientes. Según la actividad predominante, el trabajo se realiza de dos tipos. Trabajo físico, trabajo intelectual. El señor que es agricultor va a trabajar la tierra. Trabaja la tierra, chicos, utiliza su palana o utilice chicos, el pico para agarrar el terreno y entonces es un trabajo físico. El señor que se dedica, chicos, a fabricar, por ejemplo, un protector, chicos, es trabajo físico. Tiene que confeccionarlos ya también. El señor que trabaja en construcción, agarra la palana, chicos, entonces comienza a mezclar el cemento y entonces, o a asientarse el ladrillo, es trabajo físico. Pero también es intelectual porque tiene que tener conocimiento. El obrero, el ayudante, sí es trabajo físico. El otro mezcla los dos, físico y conocimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber hacer cómo si yo me pongo a sentar ladrillo, chicos, poner una pared con ladrillo, así como está la imagen, yo quizá la haga demasiado chueca o virada, o se caiga en cualquier momento, pero en cambio, el albañil que tiene conocimiento, trabajo físico y trabajo intelectual, chicos, porque tiene conocimiento, entonces sabe qué es lo que está haciendo. Ahora sí. Pero mayormente, cuando hablamos de trabajo físico o trabajo manual, es lo que realiza el albañil, el pintor, el señor, chicos, el que trabaja en construcción, o el que trabaja arreglando carreteras, o el señor que se dedica a hacer la limpieza en la calle, chicos, trabajo físico. Y trabajo intelectual es cuando, por ejemplo, algunos de ustedes han estudiado, ustedes van a estudiar en el futuro, convertirse en grandes profesionales, porque yo sé que muchos de ustedes se van a convertir en grandes profesionales jóvenes. Por ejemplo, si Salvatierra se convierte en el futuro en un abogado, como es su familia, entonces Salvatierra va a brindar un servicio porque él se convierte en abogado, en licenciado en Derecho. Entonces va a defender en algún momento, cuando Pedro, por ejemplo, jóvenes no pueda darle la mensualidad que le corresponden a sus hijos que tienen su primer matrimonio, chicos, su primer compromiso. Entonces, Salvatierra va a defender a la señora y lo va a obligar a Pedro que le pase la mensualidad a sus niños. Por ejemplo, abogado. El ingeniero, chicos, por brindar un asesoramiento, hacer un plano, el conocimiento que lo tiene, lo hace este plano, él cobra por ese servicio. El diseñador, el que hace los diseños para poderla confeccionar diferentes modelos de ropa, cobra por ese servicio, porque él tiene el conocimiento. El médico es trabajo intelectual. ¿Por qué? Porque él ha estudiado y él conoce, chicos. ¿Me entienden, jóvenes? El profesor que te está ahorita en estos momentos brindando la clase por el conocimiento que tiene, es trabajo intelectual. ¿Quedó claro? No olvidemos, según la actividad predominante es intelectual y físico. Intelectual o manual.
¿Quedó claro? Y a veces se mezclan ambos. Pero también tenemos, el anterior fue según la actividad predominante, pero según la condición del trabajador. Hay dos tipos de trabajadores, chicos. Por ejemplo, yo tengo una tienda, chicos, y en esa tienda comercial que tengo en el centro, en el mercado, jóvenes, va este Pedro y va este Salvatierra, que me van y me piden trabajo. Y entonces yo les brindo ese trabajo. Y entonces yo les pago a ellos por ese trabajo que ellos realizan. Los tengo de ayudantes. Pero ¿qué es lo que pasaría, jóvenes, si en el futuro Salvatierra y Pedro ya no quieren seguir trabajando, sino quieren formar su pequeño negocio ellos solos? Entonces ellos se ponen aparte su negocio y ya no trabajan conmigo. Ya no les pago yo, sino que ellos mismos controlan sus ingresos. Entonces podemos decir lo siguiente: según la condición del trabajador, hay dos tipos: dependiente, independiente. El dependiente es como el ejemplo que yo les dije a ustedes. Pedro es mi ayudante, trabaja como ayudante en mi tienda comercial, es dependiente porque depende de mí. ¿No se han dado cuenta, producto de esta pandemia, jóvenes? Hay muchos jóvenes que han sido trabajadores dependientes, han dependido de otros pequeños empresarios, y como estas pequeñas empresas han estado cerradas, los señores se han visto obligados a despedirlos. Y él, al no tener los ingresos económicos suficientes, se han visto obligados, jóvenes, a cerrar sus puertas. No tenían los ingresos, despidió, y estas familias que no tenían cómo chicos, no tenían trabajo, formaron parte del círculo de la pobreza. Y gracias a Dios, hoy en día estamos tratando de buscar una recuperación. Muchas de estas tiendas hoy en día se están abriendo, pero siempre y cuando manteniendo siempre las reglas de salud. Ahora sí, que quede claro, un trabajador dependiente es el trabajo que realiza para un empleador, es decir, para un dueño o un empresario, en el cual yo, como dueño de la empresa, le fijo un horario. Por ejemplo, a Pedro y a Salvatierra le digo: ¿sabes qué? Ustedes me van a venir a partir de como tengo en el mercado un puesto, ustedes me vienen a las 7 de la mañana, chicos. Desde las 7 o de las 6 ya estoy trabajando. Ahí yo les voy a brindar almuerzo, desayuno de almuerzo, chicos. Entonces yo le digo, y ese es el trato. Y entonces ellos van y trabajan. Y le fijo un horario. A veces el horario se pasan a veces de la hora. Llegan a 6 de la tarde, 7 de la noche a veces. O 6 de la tarde o 5 de la tarde. O los domingos que los cierran al mediodía, por ejemplo. No olvidemos, el trabajador dependiente es cuando depende de un empleador. ¿Qué significa? De un dueño o un empresario. ¿Quedó claro? Ahora sí. Un ejemplo de ellos son los empleados, los obreros. Ahora sí. El trabajador independiente es aquel que se busca, jóvenes, forma su empresa por sí solo o su negocio. Es el trabajo que realiza por su propia cuenta. Tú ya no quieres que te manden. Tú quieres formar tu propia empresa. Te has aprendido, sabes arreglar carros, por ejemplo, sabes mecánica, y trabajabas en un taller y dependías del dueño del taller, pero ahora quieres poner tu negocio solo. Y has puesto tu negocio solo, jóvenes, por ejemplo, y ahora sí tú eres un trabajador independiente, que no depende de nadie. Por ejemplo, un trabajador independiente es un taxista. Él va, saca el carro, jóvenes, trabaja hasta la hora que quiere, pero siempre y cuando el carro sea de él. Porque cuando el dueño le dice: ¿sabes qué? Tú tienes que, con una condición, tú me entregas 50 soles diarios, tú sales a trabajar. Y yo primero que tengo que hacer, sacar los 50 soles y después sacar para mi comida. Porque si yo trabajo a cualquier hora, no me va a convenir. Un abogado, Salvatierra, que estudió para Derecho, ahora sí, pero él no trabaja ni por el Estado ni por una empresa pública, sino que él brinda su servicio normal. Y él ve la hora en qué momento trabaja o cuándo trabaja. El albañil, chicos. El albañil también es un trabajador independiente. Él va y ofrece su servicio y él cobra por un servicio. Y a él no le importa si la hora la termine después o más antes, pero él cobra por el trabajo que él va a hacer. Un ejemplo, chicos. Cuando decíamos dentro del trabajo, jóvenes, decíamos también la otra condición del trabajador. No sé si habrán oído hablar ustedes que en todo trabajo, jóvenes, existe una retribución. ¿Qué significa esto cuando hablamos de retribución? Yo, para realizar un trabajo, mis estudiantes, yo si realizo un trabajo, a cambio de esto voy a recibir una retribución. A través de esa imagen pueden apreciarse de la balanza. Por un trabajo que yo brindo, cobro un servicio.
tengo derecho a un salario o a un sueldo. ¿Me entienden? Así como, por ejemplo, si ustedes trabajan en una empresa, al final reciben un salario. Ahora sí, chicos. Dentro de la retribución del salario significa, el retribución del trabajo es el salario, chicos. Es la retribución que recibe un trabajador por el trabajo realizado por su participación dentro del proceso económico. ¿Qué significa esto? Si yo estoy trabajando en una panadería, chicos, haciendo pan, al final el dueño tiene que pagarme, el dueño de la panadería. O si yo vendo en el mercado, chicos, yo le ayudo a un señor a vender en el mercado, al final tengo que obtener una ganancia. O yo, jóvenes, o no, ¿por qué no decirlo mejor? O por ejemplo, o ¿por qué no decirle? O por ejemplo, Lalo, chicos, Lalo tiene chicos, una chacra. Al final, en esa chacra, chicos, Lalo contrata a sus obreros para que limpien la chacra. Y al final, estos obreros jóvenes, al final de la semana, cobran un sueldo. Cobran por el trabajo realizado, chicos. Por lo tanto, de que quede claro, el trabajo, la retribución del trabajo es el salario que recibe un trabajador, que recibe, jóvenes, el trabajo por su participación en el proceso económico. En todo ese proceso económico, si tú aportaste intelectualmente, como fue el ingeniero para construir una casa, por ejemplo, él cobró por ese servicio. El señor, el albañil, cobró por ese servicio. ¿Quedó claro, chicos? En el sentido restringido, jóvenes, que quede claro, el trabajo es el salario que recibe un trabajador que participa en el proceso económico. Ahora sí. Dentro de estos, jóvenes, dentro de estos tenemos los siguientes. Hay varias terminologías relacionadas con el salario. A ver, no sé si habrán visto ustedes, chicos. A ver, cuando hablamos mayormente, jóvenes, cuando hablábamos yo les decía lo siguiente. El sueldo que recibe un trabajador por su aspecto, por su mayormente intelectual, por su trabajo intelectual. Por ejemplo, el profesor que trabaja en el colegio recibe un sueldo, una mensualidad, chicos. El cobro que recibimos a cada mes, cada trimestre o cada tipo, o por el contrato, es un sueldo. A ver, por el servicio que brindamos, por ejemplo, puede ser mayormente es intelectual, recibimos un sueldo. El señor que trabaja haciendo la limpieza recibe su sueldo mensual. Ahora sí, cuando hablamos de jóvenes, de honorarios, es servicio por servicio, chicos. Por ejemplo, en mi casa se me malogró, por ejemplo, se me malogró el sistema eléctrico. He llamado a un electricista, jóvenes, para que me repare el servicio eléctrico de mi casa. Hace la revisión y el señor después me cobra por ese servicio que me brinda. ¿Y saben qué, jóvenes? Y el señor a cambio tiene que entregarme un recibo. Y eso se llama recibo por honorarios. Es la retribución debida a un profesional independiente que tiene conocimiento en el tema. Que quede claro. Por ejemplo, servicio por honorarios es cuando, por ejemplo, un señor realiza, chicos, por ejemplo, el médico que va y atiende, por ejemplo, María quiere que la atiendan a su mamá, y el señor va, el médico va a su casa de María y le cobra por ese servicio, y ese servicio por honorario, porque es de un profesional, jóvenes, de un profesional independiente. A ver, este profesional independiente también tiene un trabajo en el Estado o en la empresa privada, pero también cuando lo hace independientemente, se cobra por el servicio conocido por honorarios. O, por ejemplo, el abogado Salvatierra defendió a un señor en un caso, Salvatierra cobra por el servicio por honorarios, porque es un trabajador independiente. ¿Quedó claro, chicos? Ahora sí. Ahora chicos, a ver, dentro de estos hay mayormente la ganancia y la representación del total del dinero, chicos. Ahora, las gratificaciones, cuando hablamos de gratificaciones, mayormente son el premio o recompensa por un servicio que brinda. A ver, chicos, que se paga mayormente a los trabajadores por los méritos, chicos, por ejemplo, las gratificaciones, fiestas patrias, Navidad, por ejemplo, son gratificaciones. A ver, la remuneración es lo que se da al empleado o a una persona que lo presta. La remuneración, que es igual que decir el sueldo, chicos. Ahora sí,
Vamos a ver lo siguiente, mis estudiantes. El tema que estamos tratando el día de hoy se conoce con el nombre de la retribución del trabajo. No olvidemos, estudiantes, el trabajo predominante es físico-intelectual. A ver, chicos, a ver, el trabajo mayormente, el trabajo es una, a ver, el trabajo tanto físico-intelectual. Ese señor está haciendo bulla. A ver, la pregunta dice la siguiente. ¿Cuál no es característica del trabajo? Habiendo mencionado el trabajo, chicos, es una actividad consciente. A veces es penoso. ¿Por qué? Porque tienes que esforzarte para trabajar, chicos. A veces es penoso, sí. ¿Pero qué significa? Pero tienes que realizar el trabajo. Si a veces no estás producto, por ejemplo, producto de esa pandemia, hay muchas personas que se dedicaban a hacer, por ejemplo, trabajar en una tienda, pero hoy en día se han visto obligados a ser vendedores ambulantes. Es penoso para ellos, porque no pensaban eso, pero producto de la pandemia tenemos que afrontar todo. El objetivo fundamental, jóvenes, es sobrevivir. Por ejemplo, el trabajo sí es esfuerzo, brinda un esfuerzo. ¿Por qué, jóvenes? Porque tienes que esforzarte para obtener un beneficio. El trabajo es un fin económico porque vas a obtener una ganancia. Dignifica al hombre, sí, pero el trabajo no es una actividad inconsciente, chicos. Por lo tanto, no es característica del trabajo inconsciente, es inconsciente. Ahora sí. La segunda pregunta. Es una característica del trabajo por el cual el trabajador gana un estatus y respeto en la sociedad. ¿Es fatigoso? Bueno, te cansas. ¿Es una actividad consciente? Claro. ¿Es remunerado? Correcto. A veces es creatividad. Por ejemplo, el pintor, su creatividad. ¿Dignifica al hombre? Pues claro. Pero ¿cuál mayormente gana un estatus y respeto el hombre en la sociedad? El ser humano en la sociedad. Chicos, cuando yo realizo mi trabajo de manera honrada, chicos, si lo hago, no importa la actividad, si me dedico a realizar la limpieza en las calles, chicos, o trabajarse los que arreglan los desagües, chicos, yo sé que estoy haciendo una actividad consciente y de esa manera me va a dignificar al ser humano y de esa manera la sociedad me va a mirar de buenas maneras. ¿Por qué? Porque estoy ganándome el sueldo el diario, de manera honrada, chicos. Por lo tanto, es una característica del trabajo por el cual el ser humano gana un estatus y respeto en la sociedad, porque dignifica al hombre. Dignifica al hombre, chicos. Según la responsabilidad que tiene el trabajador de la empresa, que tiene el trabajador en la empresa, se clasifica en el trabajador que tiene la empresa. A ver, cuando hablamos de trabajadores, cuando dice responsabilidad, estamos hablando de manual intelectual, de trabajos manual intelectual. Pero también cuando hablamos de la responsabilidad, chicos, dice director ejecutor. Hay uno que dirige una empresa y el otro, jóvenes, que realiza el trabajo. Por lo tanto, la respuesta de la tercera es la B. La cuarta pregunta dice, ¿el trabajo tiene por finalidad principal? A ver, chicos, tiene como finalidad producir ¿qué? Si yo realizo un trabajo, principalmente, ¿qué me va a producir? Me va a producir una ganancia, jóvenes. El trabajo principalmente, pero también dentro de esa ganancia, yo voy a producir un bien o servicio. Si yo trabajo en una panadería, estoy obteniendo, chicos, voy a producir bienes. Si yo soy un profesor y estoy realizando un trabajo, voy a producir servicios. Por lo tanto, la respuesta de la 4 es la A, producir bienes y servicios. La pregunta número 9, la pregunta número 5, mis estudiantes. La pregunta número 5 dice lo siguiente. El trabajo proviene del término tripalium, que significa látigo en 3 puntos, chicos. El trabajo es un término griego, que, chicos, proviene del latín tripalium, que significa látigo de 3 puntos. ¿Y quedó claro, jóvenes? Cuando recién aparece ese término, trabajo, látigo terminado en 3 puntos. ¿Es incorrecto respecto al trabajo? ¿Qué significa que es incorrecto? ¿Que es mentira? No es
Respecto al trabajo, si el trabajo es una actividad física y mental, sí es, ¿no? Es correcto. Es una actividad social que genera valor agregado, joven, es correcto. Porque mayormente realizando esta actividad en el cual voy a brindar bienes y servicios va a generar un valor agregado. De acuerdo a mi producción, de la harina la trabajo, chicos, obtengo el pan. Chicos, el señor con las semillas va y cultiva la papa o la yuca. Y jóvenes va a obtener bienes y este bien le va a tener un pequeño valor agregado. Por lo tanto, ¿eso es una actividad consciente? Sí. ¿Es una actividad correcta? Sí. ¿Es una actividad por la cual se generan bienes y servicios? Correcto. Respecto al trabajo. ¿Es una actividad consciente del hombre? Correcto. ¿Es un factor pasivo? Incorrecto. La pregunta era número 6, la D. La pregunta número 7, estudiantes, y creo que con eso terminamos. Las empresas constantemente buscan dividir el trabajo ¿para quién? A veces dicen muchos para evitar problemas laborales. Si yo realizo un trabajo, yo me perfecciono solamente. Chicos, por ejemplo, si yo soy profesor de historia, me perfecciono en historia, chicos, y el otro se perfecciona en profesor de matemática, va a incrementar la productividad del factor de trabajo. Ahora sí. ¿Entendieron, mis estudiantes? La pregunta número 7. No olvidemos. El trabajo es importante porque va a dignificar al ser humano. Desde un pequeño barredor, jóvenes, hasta un gran empresario. Recuerden, todo empresario empieza desde menos. Y cuando nosotros hablamos del trabajo, mayormente cuando estamos hablando del trabajo, formamos parte de la PEA. ¿Qué significa? La PEA significa la población económicamente activa. Las personas que están en condiciones de trabajar. ¿Y cuáles son las personas que están en condiciones de trabajar? Población económicamente activa. Las personas desde los 15 hasta los 65 años. Me dice un estudiante, profe, entonces, mi hermano que está estudiando en la universidad tiene 18. Él no trabaja, pero forma parte de la PEA. Sí, forma parte de la PEA, pero no activa. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué? Porque está estudiando, es un estudiante. ¿Quedó claro? Por eso, en cada empresa, en las empresas, mayormente te contratan tanto del Estado hasta la edad de 65 años. Pasate los 65 años, cese. Cese, te dicen, hasta aquí nomás, señor, lo te despiden. Y en algunas empresas privadas, bueno, no importa, porque sí. Algunas empresas privadas, cuando la persona que realiza ese trabajo es un trabajo eficiente y de calidad, lo siguen contratando para dar un buen rendimiento. ¿Quedó claro, estudiantes? Ahora sí, chicos. No se olviden, por favor, la actividad del día de hoy es la siguiente. La actividad es la siguiente, chicos. Hacer un pequeño esquema del trabajo, esquema gráfico, y desarrollar la actividad domiciliaria. ¿Quedó claro, mis estudiantes? Sí. Ahora sí, jóvenes, por favor, no se olviden. Nos estamos viendo. Cuídense, por favor, todos ustedes. Y nos despedimos hasta la próxima clase.